vamos a hablar de el tema de historia natural de la rabia para este curso de capacitación. Iniciamos con el objetivo de este módulo, de esta sesión, el cual es conocer de manera general la interacción de los factores para la presentación de esta zoonosis, de la rabia, y con ello limitar ocurra o se presente esta enfermedad en el ser humano. Ustedes pueden ver en pantalla el esquema de la historia natural, de la rabia específicamente, tanto el periodo prepatogénico como el periodo patogénico, ajá, y con todos los factores que intervienen en cada uno de ellos. Entonces vamos a ir desglosando cada rubro y explicando estos. Vamos a ver el periodo prepatogénico, en el cual estamos con primeramente el agente etiológico, que sabemos que es un virus neurotrópico eh, en forma de bala. Es la clásica forma de bala que ustedes pueden ver al lado derecho. Es de la familia Rhabdoviridae y del género Lyssavirus. Ajá. Y tenemos la susceptibilidad que tiene este virus de la rabia a los factores físicos, como la luz solar, los rayos ultravioleta, también factores químicos, como los solventes, antisépticos, ajá, y factores biológicos también, como la actividad enzimática o el pH. Todo esto hace que sea el virus de la rabia muy susceptible y por ello pueda morir con facilidad, por decirlo de alguna manera, se inactiva muy fácilmente en el medio ambiente. Otro de los factores que intervienen en este periodo prepatogénico, hablando de agente, reservorio y medio ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el reservorio. El reservorio de la enfermedad, el reservorio de la rabia, son todas las especies de mamíferos de sangre caliente. Ajá. Y entonces tenemos al perro, el gato, como animales de compañía. Tenemos animales de interés económico, como el ganado bovino, ajá, y animales silvestres, como el quiróptero, principalmente el murciélago hematófago, el zorro, y eh, también tenemos estos otros animalitos que son los roedores. Los roedores, hablando de ratas, ardillas, ajá, ellos no transmiten la rabia. Ellos no pueden transmitir la rabia, sin embargo, sí enferman de rabia y sí mueren de rabia. Pero en ellos se presenta una rabia paralítica. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad paraliza al animal y entonces el animal no puede morder al ser humano, ¿vale? Además de ello, como su nombre lo indica, son roedores, roen para poder alimentarse, roen su comida. Y porque no tienen o tienen unas glándulas salivales hipofuncionales. Esto quiere decir que no pueden secretar saliva. Y si sabemos que el virus de la rabia se transmite por la saliva de los animales, entonces no existe el vehículo para que puedan transmitir la rabia. ¿Vale? Entonces, por eso los roedores no transmiten la rabia. Ajá. Y bueno, también tenemos el ser humano, que en este caso es el hospedero, ¿sí? De este virus. Ujú. En cuanto al ambiente, que es el tercer factor que interviene en este periodo prepatogénico, eh, la rabia anteriormente se presentaba en zonas urbanas o semiurbanas, ¿sí? Y actualmente
de unas décadas hacia la actualidad, ahora se presenta en zonas rurales. ¿Y esto por qué es? ¿A qué se debe? Es por invadir los hábitats naturales de las especies silvestres. Ajá. Y también otro de los factores que intervienen es la deforestación y el tráfico ilegal de estos animalitos. ¿Cómo se transmite la rabia? La rabia se transmite, como decíamos, mediante el contacto directo con la saliva del animal infectado, ajá, ya sea por un contacto o contacto con solución de continuidad o con una mordedura como tal, ¿no? También se puede transmitir por tejidos del sistema nervioso o del cerebro de un animal infectado. Es más raro, pero también puede existir la transmisión por trasplante de órganos, principalmente la córnea, ajá, de personas enfermas con el virus de la rabia. Ajá. Y lo que sí es que no existe actualmente, hasta la fecha, no existe evidencia de una transmisión de humano a humano. Eh, Hablando de transmisión por la saliva de una persona enferma de rabia, no existe todavía la evidencia o no se han presentado casos por transmisión de esta manera, de humano a humano. En este mismo periodo prepatogénico tenemos también la prevención primaria. Y en la prevención primaria tenemos la promoción de la salud, que ustedes pueden ver el material impreso, los carteles que se han difundido en todas las entidades federativas sobre el Día Mundial contra la Rabia, que es el 28 de septiembre de cada año, y en se privilegia el visualizar las especies o los animales que nos pueden transmitir la rabia al ser humano. Ajá. No solo el perro, no solo el murciélago, sino hay otros animales que también la pueden transmitir, como ustedes pueden ver a su extrema izquierda, el zorrillo, el zorro, ¿sí? El coyote, ajá, son mamíferos silvestres que también pueden transmitir la rabia. Pero también se hace la promoción de la salud en la principal actividad o estrategia de prevención, que es la vacunación antirrábica canina y felina para proteger a nuestros animales de compañía, el perro y el gato, y con ello limitar la transmisión de estos al ser humano, ¿sí? Esta vacunación antirrábica canina y felina la llevamos a cabo en todo el país, en las 32 entidades federativas. Hay fases en las que se realiza esta actividad, tanto una fase intensiva, que es las jornadas de vacunación, regularmente llevadas a cabo en marzo y septiembre, y, y una jornada regular, ¿sí? Entonces, esto es la promoción de la salud. Y también tenemos la vacunación antirrábica canina y felina que decíamos, hacemos la promoción de esta actividad y realizamos la actividad en nuestros perros y gatos, este, también en fases intensivas y permanentes, ¿vale? En todas las entidades federativas del país. Bueno, hablando ya del periodo patogénico, que es la segunda parte de este esquema, ajá, tenemos el periodo de incubación. El periodo de incubación, sabiendo que es desde que se inocula
el virus en el ser humano y hasta que se presentan los primeros síntomas. Ajá. Entonces, ese periodo de incubación puede ir desde 10 a 15 días en promedio hasta 2 años. Esto es muy importante porque nos puede llegar a la consulta externa un paciente que fue agredido por algún animal silvestre eh, hace 2 meses y que no ha presentado cuadro clínico sugestivo de rabia. Entonces, a este paciente, a pesar de que ya pasaron 2 meses, si no ha iniciado su cuadro clínico, entonces estamos a tiempo de poder atenderlo de manera oportuna y brindarle el esquema profiláctico antirrábico, ¿sí? Entonces, esto es muy importante conocerlo, que el periodo de incubación puede ir desde 15 días en promedio hasta 2 años. ¿Y de qué va a depender este periodo de incubación? Del animal agresor, de la localización, del punto de inoculación, ¿sí? Y también de la carga viral, ¿sí? Entonces, estos 3 factores debemos tomarlos en cuenta para poder determinar, o son los que van a determinar el tiempo que transcurra hasta que se presenten los primeros síntomas, ¿sí? Algo importante de mencionar es que este periodo de incubación es más largo en los animales de compañía y es más corto en la fauna silvestre, como ustedes pueden ver en la gráfica de su lado izquierdo. Abajo en su lado izquierdo, ustedes pueden ver el periodo de incubación, por ejemplo, de agresiones, de casos de rabia humana transmitidas por perro, que en promedio son de 141 días, ajá, en comparación con, por ejemplo, los de quirópteros, los de murciélagos, que son en promedio de 30 días, de un mes, ¿no? Entonces, y estos son datos, esto es muy importante, estos son datos de los casos que se han registrado en México a partir del año 2000 y hasta la fecha. ¿Sale? También decíamos que es un punto importante la localización de el punto de entrada, ¿sí? En donde se está inoculando ese virus. Ajá. Entonces, obviamente, mientras más cerca del cerebro esté, pues va a recorrer el virus menor tiempo. Ajá. Y se van a desarrollar el cuadro clínico más rápidamente. Entonces, por eso ustedes pueden ver en su lado derecho la gráfica, también con casos a partir de 2000, del año 2000 al 2022, y pueden ver que el periodo de incubación más corto es cuando las agresiones son en cabeza, con una media, un promedio de 31 días. Y pueden ver el de miembros inferiores, ajá, que es de 80 días, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, mientras más lejos esté el sitio de entrada del virus, pues va a recorrer un camino más largo hasta llegar al cerebro, ¿vale? Entonces, por eso es el periodo de incubación más largo en este tipo de agresiones. Y en este periodo patogénico también tenemos la prevención secundaria. Y decíamos, esta prevención secundaria es antes de que inicie el cuadro clínico, antes de que inicien los signos y síntomas sugestivos de la enfermedad, o cuadro clínico neurológico, que ya nos haga pensar que estamos frente a un probable caso de rabia humana. Y entonces la prevención secundaria, tenemos la profilaxis antirrábica humana, que para este caso se utilizan los biológicos antirrábicos humanos, que es la vacuna y la inmunoglobulina antirrábica humana. En módulos siguientes van a ver
cómo se aplican estos biológicos, cuál es el esquema, y y cómo se debe ministrar y a qué pacientes y en qué casos se debe ministrar esta profilaxis, ¿vale? Esta es la prevención secundaria. Y decíamos, en este periodo patogénico tenemos ya como tal en la etapa clínica, primero una etapa prodrómica, una etapa subclínica que dura alrededor de 2 a 7 días, ¿sí? Esto es ya cuando se presenta el cuadro clínico en el paciente agredido, ¿sí? Y entonces, esta etapa subclínica, tenemos un cuadro clínico con síntomas generales. Podemos tener fiebre, cefalea, anorexia, náuseas, vómitos, parestesias o dolor en el sitio de la herida o cerca del sitio en donde, por donde entró el virus, ¿no? En el sitio de agresión. Dura de 2 a 7 días, más o menos una semana en promedio, pero como ustedes pueden ver son síntomas generales. Una vez pasada esta semana, entonces ya tenemos una etapa clínica en donde ya se manifiestan signos y síntomas ya sugestivos de la enfermedad, ya signos y síntomas neurológicos, como son la hiperactividad, hiperreactividad, hiperexcitabilidad, espasmos musculares, convulsiones, alucinaciones, agitación, alteración del comportamiento, y aquí también se presentan las fobias. La triada característica que nos dicen de las fobias en cuanto a la rabia, que es la hidrofobia, fotofobia y aerofobia. Hay que mencionar aquí que actualmente en los últimos casos que se han presentado de rabia humana en México, ya no se presentan las 3 fobias de manera regular. Puede haber una combinación, fotofobia con aerofobia, fotofobia con hidrofobia, o inclusive se puede presentar una sola de las fobias, no necesariamente las 3, como decía la literatura, ¿no? Como clásicamente dice la literatura sobre rabia. Y aquí también se presenta esto de el signo clásico, que es la cialorrea, ¿no? Este aumento de salivación que en realidad es precisamente porque no puede tragar, no puede ingerir bebidas el paciente, ¿no? Se cierra la glotis y entonces no puede hacer esta situación el paciente. Del lado derecho, ustedes pueden ver una gráfica también de los casos ocurridos aquí en México, a partir del año 2000 y hasta la fecha, ¿sí? En donde mostramos los días transcurridos entre el inicio del cuadro clínico y la defunción de la persona expuesta al virus de la rabia. Esto que se llama el periodo de estado. Y ustedes pueden ver ahí algo notorio, que es la barra de la agresión por gato. ¿Y esto por qué es? Porque el año pasado, en el año 2022, se tuvo un caso de rabia humana por agresión de un gato. Agresión de un gato que tuvo, perdón, una variante silvestre, muy seguramente, porque no existe un virus gato, un virus de rabia gato. Entonces, por una variante silvestre. Sin embargo, lo interesante aquí es que
esta persona actualmente, al día de hoy, 30 de marzo de 2023, tiene una sobrevida de 109 días a partir de que inició su cuadro clínico de la enfermedad, que esto fue el 11 de diciembre de 2022. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La paciente aún no ha fallecido. Sin embargo, sí tiene un deterioro neurológico avanzado, importante, pero como tal, la persona sigue viva. Entonces, por ello, este aumento en esta barra, en los días de este periodo de estado, pero es por ello. Entonces, regularmente o en un 99.9% de los pacientes eh, enfermos de rabia que ya desarrollaron la enfermedad, el 99.9% de estos pacientes va a morir, va a fallecer. Y hay casi 0.1% de estos pacientes que han sobrevivido a la enfermedad, ¿sale? Pero sí, obviamente con secuelas muy importantes o, como en este caso de la paciente, que tiene un deterioro neurológico muy, muy importante, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver eh, el gran abanico de signos y síntomas que puede tener un paciente este, ya con manifestaciones de la enfermedad por rabia, ¿sí? Los pueden ver de mayor a menor, ajá. Esto es como se ha presentado el cuadro clínico en los casos en nuestro país. Y podemos ver que obviamente los síntomas generales son los más comunes, ¿no? El malestar general, la parestesia, fiebre, hiperreactividad, ¿no? Por ahí ya empieza un poco de cialorrea, la cefalea, ajá, poco de confusión, si ha habido en la gran mayoría de los casos, dolor en la herida, ¿sí? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en cuanto a las fobias, la más común es la hidrofobia. Esto de el no poder ingerir bebidas, ¿no? Las convulsiones, el coma, le sigue la aerofobia, por ahí alucinaciones, ataxia, fotofobia, disfagia, ¿sí? Y ustedes pueden ver todo el resto de cuadro clínico que puede presentar una persona expuesta al virus de la rabia y ya con manifestaciones de la enfermedad. ¿Sí? No, bien, parte de este periodo patogénico es el diagnóstico. Como tal, el esquema nos habla de un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Así es como lo menciona el esquema de cualquier historia natural, de cualquier enfermedad. Sin embargo, aquí ya no es un diagnóstico oportuno. Ajá. Un diagnóstico por laboratorio, tenemos muestras antemortem y tenemos muestras postmortem. Esto, como su nombre lo indica, pues bueno, las antemortem sí es cuando el paciente aún está con vida. Sin embargo, ya tiene manifestaciones de la enfermedad. Y postmortem, pues bueno, ya es una muestra que se toma a la persona desgraciadamente fallecida. ¿Sí? Entonces, para las muestras antemortem tenemos una impronta de córnea, tenemos muestra de líquido cefalorraquídeo, hisopo sublingual y biopsia de cuero cabelludo. En el módulo de vigilancia laboratorial del virus de la rabia, el personal del INDRE les hablará más ampliamente de cuándo se deben tomar estas muestras y qué personal es el que está capacitado y calificado para poder realizar esta toma de muestras. Y
en cuanto a las muestras post-mortem, es el tejido nervioso, ajá, el encéfalo de la persona lamentablemente fallecida por rabia. Y hay ciertas características que deben tener estas muestras, ajá, y cómo conservarlas. Esto lo van a ver en el módulo de vigilancia laboratorial. Una vez que tenemos este diagnóstico, ya también podemos ver la normativa en la cual nos basamos para poder atender a estos pacientes, ¿sí? Que vamos desde lo más global, lo más general, que es el programa de acción específico, que para el caso de zoonosis es el de prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes 2020-2024. Ustedes pueden ver a su extrema izquierda, en la parte de abajo de la imagen, la liga electrónica en la cual pueden consultar este documento. Y de ahí, en este documento, podemos ver los objetivos, estrategias, líneas de acción y actividades generales y específicas para prevenir y controlar esta enfermedad y otras zoonosis también, pero específicamente hablando de la rabia. Después de ello, también disponemos de la norma oficial mexicana 011 SSA 2011 para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos. También pueden encontrar ahí en la parte de abajo de la imagen la liga electrónica para su consulta, y de ella derivan varias guías vinculantes, que en este caso la que más nos interesa es la guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia, que está en su pantalla a la extrema derecha, en la parte superior, y en ella van a encontrar paso por paso, todas las acciones y todos los factores que pueden estar eh, alrededor de un incidente de agresión o contacto con algún animal susceptible de transmitir la rabia, y qué hacer, cómo definir el riesgo, los esquemas profilácticos y cómo atender a estos pacientes, ojo, antes de que se presente o se instaure el cuadro clínico en la persona agredida. Y también tenemos una guía técnica para la atención de focos rábicos. ¿Y esto por qué? Porque hacemos, una vez que tenemos un foco rábico es un caso de rabia en algún animal, específicamente en este caso en perros y gatos. Entonces debemos hacer un cerco para atender o buscar una búsqueda intencionada de otros animales que puedan estar este, susceptibles para enfermar de rabia y que puedan transmitir la rabia al ser humano. Entonces, se hace un barrido, casa por casa, se ve el estado vacunal de los animales en esa zona y se puede vacunar contra la rabia a esos animales. Y con ello limitamos el que estos animales puedan transmitir la rabia a los seres humanos con los que conviven, ¿sale? Entonces, estas son las guías vinculantes de la norma y esto es en lo que nos basamos para poder atender a este tipo de pacientes. Ahorita nada más se los mencionamos, pero lo van a ver en los siguientes módulos de este curso de capacitación. Y bueno, ya por último,
todo esto que hemos visto el día de hoy, confluye para poder atender a la persona expuesta al virus de la rabia con un enfoque interdisciplinario, ¿sí? En donde podemos ver que debemos coadyuvar, ¿no? El área médica, el área de enfermería, la promoción de la salud, que es muy importante, eh, brindar la información a la población sobre las formas o la manera de prevenir esta enfermedad, ¿sí? Los animales que nos pueden transmitir la rabia, etcétera, ¿sí? Muy importante también el laboratorio para poder saber a qué nos estamos enfrentando una vez que desgraciadamente se presenta el cuadro clínico, ¿sí? Por ahí también podemos interactuar con otras ramas profesionales como es la psicología, ¿no? En cuanto a el trauma post-agresión, ¿no? De estas personas que sufren sobre todo mordeduras múltiples, ¿no? Por perros, por alguna jauría o esto. Entonces, debemos también tener la interacción con estos profesionales psicólogos, ¿no? Y bueno, el personal administrativo que siempre eh, coadyuva, ¿no? Para la atención de estas personas desde que llegan al servicio médico, ¿no? En cualquier unidad de salud, ¿sí? Entonces, con esto terminamos este primer módulo sobre la historia natural de la rabia para este curso de capacitación sobre rabia humana. Muchas gracias y dejamos en pantalla los correos electrónicos de contacto de la subdirección de rabia y otras zoonosis del SENAPRESE para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.